Buenas tardes, aquí transmitiendo desde Casa Martínez este ciclo de charlas sanmartinianas, que es un homenaje a los 171 años del fallecimiento del general José de San Martín. La primera charla la dio el doctor Enrique Galiana, la segunda charla el doctor Enrique De Niri, y en esta tercera charla el doctor Dardo Ramírez Bracci con el rol o el pensamiento de San Martín sobre el Estado. Quiero agradecer al Centro de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de la Universidad Nacional del Nordeste, al Instituto de Cultura y a la Junta de Historia que hacen posible esto. Hoy nos acompañan los alumnos de FADIC, pasantes de la Tecnicatura en Turismo. Y bueno, lo voy a presentar al doctor Dardo Bracci. Él es abogado de la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Ciencias Políticas, doctor en Derecho. Sus principales actividades académicas actuales se focalizan en la docencia universitaria, con el cargo de profesor titular por concurso de la materia Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Realiza actualizaciones y perfeccionamientos en el área de la Historia Constitucional e Historia Política Correntina desde el año 2006 al 2018. Se desempeña como director de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Desde el 2018 es secretario del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y miembro de número de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes. Publicó sus investigaciones en diferentes libros y en revistas nacionales y extranjeras. Esto es un mínimo CV del doctor Dardo Bracci, que le damos las gracias y lo dejamos en la charla. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muy generosa la arquitecta Maciel en sus palabras. Primeramente, agradecer la iniciativa de las autoridades del Museo de Arqueología y Antropología, ex Casa Martínez, y llevar adelante una actividad para recordar la memoria del hombre que gestó la argentinidad en muchos aspectos, siempre vale la pena. Realmente, cuando recibí la invitación de la arquitecta Maciel, en cierta manera, la propuesta de hablar sobre José Francisco de San Martín es un reto para cualquier orador. ¿Por qué? Porque se ha investigado con una dimensión gigantesca la figura y el pensamiento sanmartiniano. Entonces, para aquel que quiere explicar, exponer y generar algo distinto, se torna un gran reto. Y desde luego, los retos siempre son convenientes para cualquier expositor. José Francisco de San Martín es, como dije al principio, uno de los referentes de la construcción identitaria argentina. Una construcción identitaria que va a comenzar desde la historiografía, cuando Bartolomé Mitre lo va a instalar en el Olimpo de los próceres del Río de la Plata, a través de su primera obra de dimensión que tomará la figura sanmartiniana, Historia de San Martín, escrita por Bartolomé Mitre. A partir de ese momento, San Martín va a comenzar a instalarse de forma muy fuerte en la identidad de lo que es la Argentina. Ahora bien, el reto que significa hablar de San Martín en esta oportunidad, referirme a algo particular, algo en lo cual me siento cómodo porque es mi especialidad, la formación del Estado.
En esta oportunidad lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el pensamiento sanmartiniano de cómo entendía el Estado en aquel momento y cuáles fueron sus inquietudes e iniciativas, propuestas tal vez, para llevar adelante un orden gubernamental en el Río de la Plata. Si bien sabemos la pericia, el profesionalismo de José de San Martín en las artes bélicas y militares, también ha sido un gran precursor de la construcción de una idea del Estado en estas regiones. Entonces, haremos a lo largo de estos breves minutos de exposición una comparación de la acción sanmartiniana haciendo un paralelo de cómo se fue construyendo el Estado en el Río de la Plata. Es tan intensa la vida de San Martín tan intensa la vida sanmartiniana en el Río de la Plata, que ha hecho tanto en tan poco tiempo. De los más de 70 años que tuvo en vida, San Martín solamente estuvo en el Río de la Plata no más de 15, teniendo en cuenta su infancia. Por lo tanto, vemos que en tan solo una década generó la transformación que todos conocemos. ¿Cómo podemos llevar adelante esta idea de un pensamiento sanmartiniano? Y hay que empezar a ver qué se concebía por Estado en aquella época y cuáles eran las ideas en las cuales San Martín estaba impactado o influenciado. Y San Martín, la influencia de su formación, tanto militar política, ha sido española. Desde muy niño se va a la península y ahí comienza su formación profesional en lo militar y también en lo académico. ¿Y qué es lo que estaba en auge en Europa? ¿Qué es lo que se transformaba en Europa después de aquel fines del siglo XVIII? Era una transformación de un liberalismo político. Que España no va a quedar ajena a esa nueva idea de la conformación de los estados que estaban emergiendo. Un liberalismo español que va a estar fuertemente arraigado y paralelamente gestado en la ocupación ilegítima e ilegal que Napoleón Bonaparte va a hacer a la península en 1808. Si bien Napoleón, a través de la imposición de una constitución en Bayona, de carácter liberal porque establecía la división de poderes y que el rey también, su hermano, José Bonaparte, debía someterse a la constitución, pero tenía un vicio y una nulidad de origen, ya que fue una constitución impuesta y no aprobada de acuerdo al sistema constituyente. Pero paralelamente a eso, España estaba reaccionando con un pensamiento distinto, un pensamiento liberal. Y para 1810, cuando se reúnen las Cortes en el Teatro de León, van a comenzar ya a pensar, a reconstruir ese nuevo Estado, aunque estaba sus reyes cautivos, los genuinos reyes cautivos, empezar a construir una nueva idea del Estado, una idea basada en la Constitución, en la libertad, en la división de poderes, en la libertad de prensa y una serie de principios. Y van a ser estas cortes que a partir de 1810 comenzarán a plantear, a reconstruir y llevarán a su cenit ese pensamiento con la conocidísima Constitución Gaditana de 1812. Es decir, en ese proceso que va a vivir España, un poco alejada al poderío napoleónico, sino en Cádiz y en León, esta constitución y estas cortes le van a dar una cuestión identitaria distinta. Lo fundamental ya no era la soberanía del rey, lo fundamental era la soberanía del pueblo, basada y sustentada en la Constitución. Rey y pueblo, esclavos de la Constitución. En este marco, San Martín estaba en España. Este era el liberalismo español que por ósmosis recibía San Martín en el marco de aquellos españoles que luchaban contra Napoleón. San Martín luchaba contra Napoleón. San Martín estaba en el bando de estos sectores
del liberalismo español. Formaba parte de todo ello. Y en este periodo va a ser importante en la concepción, en la idea de San Martín y la idea de tener un Estado basado en la ley. Ahí vemos o podemos asociar una impronta sanmartiniana de una nueva idea del Estado. Ya no de una monarquía absoluta, ni una idea de un control ilimitado por parte del monarca. Y este va a ser el San Martín que va a venir al Río de la Plata. Este va a ser el San Martín que va a desembarcar en la York Cany, en el puerto de Buenos Aires, en 1812, a principios de 1812. Esta idea de construir, de llevar adelante esta idea, esta transformación, va a venir con él y con un grupo de gente que va a venir a explorar esta nueva alternativa, esta nueva aventura que proponía construir un nuevo sistema ante el antiguo régimen que se había dejado de lado a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Y ahí lo tenemos a San Martín. A San Martín con la firme convicción de que había que profesionalizar el ejército. Pero San Martín no solamente era un militar ejemplar, sino era un hombre formado con una idea política. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avance esta evolución de los años en el Río de la Plata. Y cuando San Martín se va a hacer cargo, primero lo que va a determinar la creación de un cuerpo de élite, Cuerpo Granaderos a Caballo, 1812, y su bautismo de fuego el 3 de febrero de 1813. Cuando San Martín nace y lleva adelante su bautismo de fuego en San Lorenzo, va a estar ya sesionando en Buenos Aires la Asamblea del año 13. Y hay una interrelación conjunta, un permanente paralelismo en la necesidad de la lucha por la independencia y en la necesidad también de una construcción de un Estado, de encontrar un orden. Y ahí va a comenzar la Asamblea a construir, a proponer, a generar alternativas. Y San Martín, con su primer triunfo, y después la propia idea de continuar esta lucha militar, lo va a llevar al norte y va a construir después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que van a ser realmente complicadas para el ejército del norte, llevar a reconstruir todo un ejército y cambiar los planes, que ya no alcanzar al enemigo realista por el norte, sino por otro eje, que iba a ser la epopeya trasandina de llegar a Chile y después llegar al Perú. Pero para llegar a esa instancia, van a haber algunas cuestiones políticas todavía que resolver. Para 1814, San Martín ya en el norte, pero el mapa de las provincias del Río de la Plata estaba cambiando. El poderío de la Asamblea, la centralización de la Asamblea con la creación de una figura nueva, denominado Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por primera vez un poder ejecutivo unipersonal. Paralelamente, una fragmentación territorial a través de una alternativa y una propuesta organizativa diferente, como la de José Gervasio de Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, estamos en 1814. Una reacción del federalismo y de una propuesta organizativa, como digo, distinta por parte de Artigas, contrarrestando la centralidad organizada por parte del directorio y de la asamblea que todavía estaba en vigencia. San Martín en el Alto Perú, en Tucumán. Y en Tucumán, en Santiago del Estero, y en todas esas zonas que trataba de reconstruir aquello que no estaba tan bien en la formación militar. En la posta de Yatasto, la entrega de mandos, y San Martín comienza a reconstruir y a reidear su gran proyecto. Y en 1814, en este periodo que estamos analizando, va a haber una designación que en el futuro de la acción militar y política de San Martín va a ser determinante. La designación de gobernador de Cuyo. El director supremo de Buenos Aires va a designar a José de San Martín con todas las potestades políticas y con todas las facultades económicas para administrar la gobernación de Cuyo,
y lleva adelante ahí en más una gran pericia que lo vamos a demostrar como un gran administrador. Un gran administrador de la cosa pública y un gran administrador en lo económico, que desde el Estado cuyano va a comenzar a armar en el Plumerillo aquel ejército que hará epopeya. Y en 1814, y a partir de 1814, San Martín ya tiene el plan preestablecido y comienza a trabajar desde la gobernación de Cuyo, 1814, 1815. Las provincias litoraleñas en guerra con Buenos Aires. La fragmentación, la lucha. Buenos Aires todavía hacía y generaba una hegemonía de decisión tanto en lo económico y en lo político, más aún con la creación de lo que denominamos, y lo que se denomina, el director supremo. Se va a convocar ya para 1815, en el Estatuto Provisorio de 1815 va a establecer que se va a convocar a un Congreso Constituyente en 1816. En tanto, San Martín estaba ya como gobernador de Cuyo. Se convoca a este Congreso y acá este Congreso va a empezar a generar una serie de temblores en las decisiones políticas del Río de la Plata. Primero, por la necesidad de la independencia que no llegaba, tardía, si bien se había manifestado de diversas maneras la capacidad o la necesidad de independencia que tenía el Río de la Plata, pero no se había llegado al cenit político de determinar el juramento y establecer la declaración de independencia. 1815, principios del 16, se convoca al Congreso en Tucumán, se lo elige Tucumán por ser el punto más equidistante en aquel momento de todas las provincias del Río de la Plata, insisto, en aquel momento, y comienzan las sesiones. Y ahí va a haber un juego estratégico por parte de San Martín de presión, porque en la correspondencia lo manifiesta, la correspondencia a Godoy Cruz, en donde insistía en la necesidad de una declaración formal de la independencia. Y así fue que el 9 de julio de 1816 se cumple aquella formalidad en el acto, se declara la independencia. Pero San Martín tiene que ver con todo eso. Un congreso que va a llevar adelante también una fuerte discusión sobre la forma de gobierno, y aquella que San Martín tenía mucha simpatía, que era la monarquía. Una monarquía atemperada, constitucional, limitada. San Martín desde el primer momento, José Francisco de San Martín desde el primer momento fue monárquico. Defendió la monarquía, pero desde un liberalismo constitucional. Es decir, aquel mismo liberalismo que anidaba en las Cortes españolas. Aquel liberalismo que también sometía al rey a la propia ley. Y 1816 encuentra a las Provincias Unidas del Río de la Plata con una declaración de independencia, pero con fuertes conflictos internos y de luchas internas. La más fuerte entre el artiguismo y Buenos Aires. 1816, 1817 y 1818, que fueron los momentos más álgidos y más complejos y difíciles. Paralelamente, 1816 fue un año de gran acción de construcción de la logística para llevar adelante el traspaso de los Andes. Y así fue, en enero de 1817 se concreta el paso trasandino. San Martín pasa a Perú, a Chile, lleva adelante toda su logística y lleva adelante también toda una gran acción de la maquinaria bélica que había construido. Van a venir Chacabuco, Maipú, también Cancha Rayada, y así se va a llevar adelante la independencia y la liberación chilena. Pero paralelamente, en el Río de la Plata, esta idea del Estado que todavía no terminaba por concretarse, estaba cada vez más lejos, porque la intensidad de la guerra se agigantaba. Y para 1819, San Martín en Chile, las luchas en el litoral estaban en su seno. Artigas
casi, y Ramírez y López, casi ocupando Buenos Aires, la batalla de Cepeda, 1820. Previa a esa batalla, el directorio de Buenos Aires va a reclamar a San Martín que regrese con su ejército a Buenos Aires para combatir a los hombres del litoral. Por supuesto, San Martín va a rechazar aquella orden y en el acta de Rancagua, el 2 de abril de 1819, va a plantear que indefectiblemente el ejército que había formado era para liberar América y no combatir a los ejércitos interiores. San Martín estaba preocupado por lo que pasaba en el Río de la Plata y se va a comunicar con Estanislao López y una carta muy similar a la de Estanislao López dirigida a José Artigas. Carta esta última que no va a llegar a su destinatario porque va a ser interceptado por un chasquí y va a quedar en manos del directorio. Pero es muy interesante los conceptos de San Martín en esta carta dicha a Estanislao López y a José Gervasio de Artigas. Se dirigía así y me permito leer para después analizar. Mi más apreciado paisano y señor, no puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos. Y lo más sensible es que siendo todos de iguales opiniones en sus principios, es decir, de la emancipación y la independencia absoluta de España, pero sean cuales fueren las causas, creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros enemigos, los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia que pueda aprovechar estas críticas circunstancias. Y acá un párrafo realmente muy interesante. Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. No tengo más pretensión que la felicidad de mi patria. En el momento en que ésta se vea libre, renunciaré al empleo que obtenga para retirarme, teniendo el consuelo de ver a mis conciudadanos libres e independientes. Esta carta que se dirige a López y a Artigas, los insta realmente a que el único enemigo sea el exterior. Dejemos las luchas internas. Es la única carta que San Martín le dirige a Artigas. Y tiene estos conceptos de integridad y de unidad. Y que en este caso, la de Artigas fue interceptada y no llegó a sus manos, pero la de López sí llegó oportunamente. Esta carta está fechada en marzo, precisamente el 13 de marzo de 1819. Consta en los archivos el anexo documental de documentos de archivo del general José de San Martín, 1810-1811, una edición de aquellos años, del tomo 4, páginas 148 y 150, donde versan estas cartas. Dicho esto, vemos que San Martín tenía una visión política clara, determinante. Ahora San Martín se va a distanciar de este mapa político rioplatense para abocarse ya a la cuestión chilena y posteriormente a la peruana. La chilena va a depositar las acciones de gobierno a un hombre de confianza, Bernardo O'Higgins. Y O'Higgins va a llevar adelante toda esta acción organizativa inicial del Estado chileno. San Martín seguirá con su expedición, su gran expedición por el Pacífico, que lo llevará a alcanzar las costas peruanas para de esa manera alcanzar la verdaderamente independencia del Perú. Y llevará una fuerte cuestión, va a ser la necesidad de alcanzar la independencia de aquel viejo virreinato que nunca había caído, aquel viejo virreinato español que nunca había caído ni había sido sublevado por los patriotas y por los criollos. Y se va a encontrar en aquel virreinato con el virrey Lasserre. San Martín, desde luego, en su primera instancia, llevará una lucha en el territorio peruano y luego se abocará a la construcción del Estado.
va a ser designado protector del Perú y desde ahí comenzará a hacer una gran actividad legislativa para construir los primeros pasos orientadores del orden político peruano. Y va a ser en un estatuto provisional que de puño y letra él y Monteagudo lo van a elaborar. 1821 y el primer estatuto provisional elaborado para el Perú, para su organización política. San Martín, paralelamente a todo esto, buscaba la alternativa de acordar y de llevar adelante una rápida solución a la independencia peruana. Iba a haber una gran propuesta, una propuesta de una reunión llevada adelante en Punchauca, en Perú. Esta reunión de Punchauca, llevada ante San Martín y el rey La Serna, acordarán la búsqueda de la independencia del Perú a cambio de un protectorado de la corona borbónica. Es decir, la independencia del Perú bajo una monarquía y la designación de un príncipe que gobierne el Perú. El Perú independiente bajo un sistema monárquico constitucional. Aquel sistema que San Martín había ya conocido y vivido en las Cortes gaditanas de 1810 y 1812. Este estatuto provisional, que es no muy extenso, pero es radical en los cambios que va a proponer. Y quiero compartir con ustedes solamente algunos pocos artículos para que puedan observar la visión, la idea de este San Martín, de un Estado liberal, constituyente, sujeto a la ley. Liberal en el sentido de lo político, de la libertad del hombre. En uno de los aspectos, el inicio del estatuto dice lo siguiente: mientras existan enemigos en el país y hasta que el pueblo conforme las primeras nociones del gobierno en sí mismo, yo administraré el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones, sin ser las mismas, son análogas a la del poder legislativo y ejecutivo. Y acá viene lo importante. Pero me abstendré de mezclarme jamás en la solemnidad del ejercicio de las funciones judiciales. San Martín tenía perfectamente claro que el poder político legislativo jamás puede inmiscuirse en las cuestiones de la administración de justicia. Luego agrega: nada importa que se obtengan máximas filantrópicas, lo importante es la libertad y salvaguardar la libertad del pueblo. Más adelante, en otros artículos, dice juicios como el que sigue: todo ciudadano tiene derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia, y no podrá ser privado de ninguno de estos derechos, sino por pronunciamiento de las autoridades competentes, dando conforme a las leyes. Algo que no estaba dado en el antiguo régimen. Está dando San Martín aquellos principios tomados de la Constitución gaditana y del nuevo liberalismo político que se vivía. Agrega también en el mismo estatuto: este estatuto debe tener la base considerando la igualdad ante la ley de que gozan todos los ciudadanos. Después, la casa de un ciudadano es un sagrado que nadie podrá allanar sin una orden expresa del gobierno dada con un conocimiento de causa de la justicia. Y así sucesivamente, principios que el propio San Martín comienza a dar, a manifestar, a construir en aquel primitivo Estado independiente que era el Perú. Luego de este estatuto provisorio, al poco tiempo, en 1823, una propia convención constituyente legal y legítima del pueblo peruano va a dar a su primera constitución permanente. Pero va a ser este un antecedente de toda la historia constitucional peruana. La vida de San Martín es muy intensa y, como dije al principio, es muy difícil hacer referencia a la figura sanmartiniana sin que algo nos haya dicho. Pero siempre es importante recordar, tenerlo presente, porque sin duda equivocarnos, como dijo Mitre, es el punto de partida a la idea de la argentinidad y del hombre que sus virtudes
formaron el basamento de todos los monumentos a los héroes argentinos. Muchas gracias.